todos, bienvenidos a un Reconstruyendo bastante loco, muchachos. En días pasados vimos que FIFA ha incluido, o va a incluir, creo que ya están incluidos. Ah, caray. Eso sí me interesa. Pero no los podemos todavía desbloquear. No sé exactamente cómo es la cosa. La cuestión es que vamos a tener jugadores, rostros, ya tenemos rostros actualizados, etcétera. Vamos a tener también a David Beckham como ícono. ¿What? Y también vamos a tener, o dicen que han incluido a Dua Lipa. Efectivamente la han incluido, solo que creo que está en el modo Volta, no sé. Y yo la verdad no exploro mucho ese juego porque, ese modo de juego no lo juego realmente, valga la redundancia. Chicos, el tema es que tenemos a Dua Lipa y en esta ocasión se me ha ocurrido hacer algo un poco salido de contexto, un poco diferente, un poco de entretenimiento, digámoslo así, y he decidido ponerla como directora técnica. Ya lo hemos visto o la hemos visto como jugadora en equipos como el Liverpool, equipos mexicanos creo que también, y en equipos de los Estados Unidos, etcétera, en varios equipos, pero a mí en lo personal me parece que es como mejor ponerla en esta posición porque pues como jugadora, de hecho esta muchacha no la hemos visto nunca en el mundo del fútbol, eso creo, yo la verdad nunca la he visto. Pero ya que en el FIFA podemos tener managers mujeres, pues se me ocurrió que era mucho más interesante ponerla como DT. A eso se le llama estrategia. Yo no sé ustedes qué opinen, a mí en lo personal me parece un poco mejor. La cuestión es que he decidido tenerla como DT en el que aparentemente es su club. No de su ciudad, sino tal vez tengo entendido que como que al parecer es seguidora del Liverpool y nosotros no hemos hecho nada en ningún FIFA con el Liverpool, así que pues me parecería interesante tratar de conseguir una Champions en el Liverpool con esta señora. Lo vamos a hacer lo más pronto posible, yo creo que en 2 temporadas tal vez, o 3 máximo, porque realmente este Liverpool está brutal. Entonces tal vez voy a hacer un par de modificaciones, pero no son muchas en realidad. Vamos a darle inicio a este Reconstruyendo, que yo me imagino que va a estar brutal. No mames, güey. No tanto, pero me parece interesante el tema de Dua Lipa, chicos. Ahí están los atuendos, la vamos a dejar así. Aquí démosle la vuelta, a ver, miren. Ahí la tenemos, perfecto. Aquí estamos en la plantilla. Aquí realmente no hay mucho que hacer. De hecho no voy a hacer absolutamente nada, muchachos. Sí, tal vez lo único que pienso cambiar es al delantero centro. Poner un delantero centro. Este señor, no sé, no me convence mucho Roberto Firmino, porque quiero un delantero centro un poco top. Para eso lo vamos a vender. Y Diego Jota. Chicos, es que esta plantilla, por eso no es tan interesante este Reconstruyendo en el tema de conseguir títulos, porque hombre, esta plantilla no hay absolutamente nada que hacerle, pero me animé a hacer este video simple y sencillamente por Dua Lipa, chicos. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? China tu pito, pendeja. No olviden que aquí estoy rompiendo mi palabra de empezar a reconstruir los peores equipos de cada liga. Vamos a hacer esa serie, vamos a mejorar esta serie con ese tipo de contenidos, pero de momento esta es una pequeña excepción. Les prometo, ya estoy trabajando en él, reconstruyendo al peor equipo de Inglaterra. Ya estoy trabajando en él, va a tener sorpresitas, claro que sí, pero no se me desesperen que lo vamos a hacer sí o sí, chicos. Sí o sí, a ver. Ahora sí viene lo chido. Ha terminado el mercado de fichajes y como dije, solo íbamos a hacer un solo fichaje, muchachos. Y vamos a cambiar a Firmino por un delantero centro nato, un 9 y la mejor opción que encontré en el mercado. Hay muchas opciones, pero lo que me incliné por Gabriel Jesús. Veamos ahora sí qué sucede en esta primera temporada, si somos capaces de conseguir con este club que tiene tantas estrellas, si somos capaces de conseguir esta Champions en una sola temporada. No lo creo, pero tal vez en 2 sí. 3 ricos Doritos después, mamacita rica preciosa de mi vida XD. Hemos vendido obviamente a Roberto Firmino, chicos, porque como dije, pues no, la intención no era realmente seguir con este señor, sino traer, otro brasileño. En fin, vamos al final de la temporada y veamos qué sucede. Esta fue la venta más grande, ¿no? Ténganlo en cuenta, 123.7 millones de euros y valía 81. Creo que estuvo bien vendido. Eso me parece adorable. Grupo de Champions que ya conocemos de sobra: Ajax, Atalanta y el último, pronúncienlo como puedan. Veamos, partido fácil de visita, creo que sí. Uy, 3-2, vaya. Vamos contra el Ajax. A ver, de locales estamos en Anfield y nos ganan.
Nos ganan. No puedo creerlo. Veamos, intentando, chicos, de modificar la ubicación o más bien la posición de Fabinho. Y como pueden ver, bueno, tiene -2, pero bueno, ha crecido una unidad. Está complicado ponerlo como MC, que es lo que quiero hacer. 2-0, muy bien. Nuevamente contra el Atalanta, veamos, chicos, y le ganamos nuevamente. ¿Y caemos? No lo puedo creer. Partido de vuelta ante este club que no sé cómo se pronuncia, chicos, no sé, 2-1, bien. El Ajax nos recibe en su casa, Johan Cruyff, el estadio, y le ganamos 2-0, bueno, avanzamos a octavos. Veamos octavos de final, chicos, Leipzig, Manchester City, nosotros con el Atlético de Madrid, el Bayern con el Atalanta, Real Madrid, Dortmund, Barcelona le pega 3-1 al Rennes, qué bien, bueno, qué bien que esté el Rennes, no que le peguen 3-1, por Dios. Manchester 2-1 al Lazio, el Inter 1-0 al Marsella y el Sevilla cae ante la Juve. Perfecto, aquí vamos. Simulación rápida, estamos en casa y 1-0, qué bien. Chicos, ahora vamos de visita, veamos de visita qué tal nos va. De visita 2-2. Bueno, avanzamos. Cuartos de final duros como de costumbre, ¿no? Bayern, Inter, Real Madrid, Manchester United, la Juve contra el City, nosotros vamos contra el Barça. Por ahora veamos los cuartos de final como han quedado. Bayern contra el Inter, el Real Madrid recibe al United, la Juve al City y nosotros vamos a recibir al Barcelona. Perfecto, aquí estamos en Anfield. 1-1, esto no es bueno. Global 1-1, no sé si de visitante ganemos, chicos. Pues lo logramos, pues con esta plantilla realmente esto no es impresionante. Semifinales, chicos. Juve derrota al Manchester United y nosotros visitamos al Inter. ¿Qué es lo que se podría esperar, muchachos? 2-0. Ay, Dios. Nos quedó bastante fácil esta llave. Partido de vuelta, 2-0, chicos. Qué nervios vamos a tener, por Dios. Pues como era de esperarse, esto ha sido un triplete, creo. Nos llevamos la liga. Bueno, con este equipo realmente no es difícil hacer nada. Esto es un reconstruyendo sin mucho sentido. Solo porque queríamos ver a Dua Lipa en su equipo. Bueno, supongo que es su equipo, su club preferido, ¿no? Eso tiene sentido para mí. Community Shield para el Arsenal, la FA Cup para el City, la Carabao Cup, sí completamos el triplete, creí que no lo teníamos. La Supercopa para el Sevilla, perdón, y la Juve disputará la final con nosotros. Repasemos los números de los jugadores así rápidamente, chicos, no hay mucho que mirar aquí realmente. Algunos disgustados, otros contentos, ahí está, mira cuánto creció Robertson, 2 unidades, por Dios. Veamos por aquí, Virgil con 1 unidad de crecimiento, 4 para este señor, es de los que más crecen, 4 también para Alexander Arnold. Veamos por aquí otros jugadores como Fabinho, bueno, 2 unidades, tal vez este Wijnaldum no creció, eran los que me tenían como Henderson también por su edad tampoco creció. A ver, Thiago tampoco se mantuvo, 30 años Thiago, pero sí, supongo que sí fue titular, lo cambiamos a MCO como pueden ver por aquí. Diogo Jota, 2 unidades, Sadio Mané 1. Y Mohamed Salah, que está uno de los mejores del mundo, un partido de sanción, no lo podemos tener para la final, y por aquí Gabriel Jesús, 4 unidades, chicos, ahí está. Veamos qué dice el mundo de nosotros. Aquí tenemos a la gran directora técnica o la gran manager Dua Lipa, haciendo su mirada de asombro. ¿Por qué me excita tanto? Estamos listos para hacer nuestro trabajo, somos los mejores con esta respuesta. Chicos, no alcancé a leer. Bueno, creo que han cambiado las preguntas, ¿no? ¿Cómo manejan la fatiga? Bueno, esta sí ya estaba, pero creo que hay unas preguntas nuevas en esta actualización. Hay posibilidades, existe la gran posibilidad de ganarles. Chicos, ahí está. Veamos qué tal nos va con esta señorita como manager y veamos la simulación. Veamos, aquí tenemos al bicho Cristiano Ronaldo. Quiero ver a Dua Lipa en el terreno de juego, por eso pensaba simular. ¿Y estos qué son estos guayos de? Parecen tenis. Parecen los tenis, parecen tenis lo de Mohamed Salah. Quiero mirar única y exclusivamente a la señorita. Hola, ¿cómo están? De momento, bueno, estamos jugando en Turquía, dice aquí, la gran final en Turquía. Quiero ver cómo es el tema con Dua Lipa, cómo la vemos en el terreno de juego. Aquí están, muy bien. Brutality, chicos. Bueno, esta plantilla realmente es muy buena, no hay nada que modificarle, no hay absolutamente nada que hacer. Como pueden ver, en una temporada conseguimos la Champions, bueno, al menos jugar la final, pero igual ganemos o no,
Creo que hasta aquí finaliza el episodio porque realmente lo atractivo es la directora técnica. Veamos si la podemos ver. Ahí está Paulito Dybala, la equipación bastante extraña de la Juventus, pero bueno, está mejor esta equipación que la del FIFA anterior, ¿no? Los dos mejores equipos de Europa, como escuchan, Bentancur que debería tener su rostro real, ¿no? Ahí está. Perfecto. Bien, chicos, voy a darle inicio a este partido. Ya buscaremos, veremos los momentos en los que salga Dua Lipa. Aquí, porque aquí de momento no la vemos. No vimos a los técnicos, de hecho. Ya veremos entonces qué sucede. Esta finalísima, gane quien gane. Porque como pueden ver, creo que podría ser nuestra la final. Miren qué buen pase. Esto no es nada difícil. ¡Úpale! No, nos ganaron el cabezazo. Nos ganaron. La recupera Fabinho. Hay peligro en el pase, ojo. Chicos, esto es rápido. Aquí se actúa rápido. Qué buena jugada. Creo que está jugando Jota como titular. Sí, señor, ahí está. Porque Sadio Mané creo que está amonestado. Sí, creo que es así. Ahí está. Miren qué bonita jugada. Miren, excelente. Amaga y deja clavado al rival. Y un izquierdazo y adentro, papá. Perfecto. Uy, miren qué buen balón. ¡Ay, qué buen balón, chicos! ¡Qué buen balón! Aunque este señor está amonestado, Gabriel Jesus. Pero qué maravilla. ¡Qué maravilla! Ahí está. Perfecto. Muy bien, chicos, qué bonito gol, qué bonita asistencia. Ahí, como pueden ver, consiguiendo esta Champions de manera muy sencilla. Porque este Liverpool es, bueno, brutal en este FIFA. Y en el anterior, ¿no? En el anterior FIFA fue bastante bueno el Liverpool. Aquí otra vez, vamos Mohamed Salah, vamos Mohamed Salah. ¡Úpale! Por poco ganamos el cabezazo. Szczęsny. Chicos, tengo ganas de iniciar, bueno, de continuar el modo carrera con el Everton, pero quiero aplicarle, a ver, 51% de posición, bien, pero quiero inyectarle algo nuevo a ese modo carrera y es que quiero jugar en manual, chicos, quiero ver qué tan difícil es con sliders actualizados. Ya hice unos, bueno, ya tengo unos sliders, de hecho hice un video al respecto una vez salió este FIFA. Pero hay que mirar qué sliders hay de momento y aplicarlos y ver si podemos jugar en manual, chicos. ¡Úpale! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Uf, no, mal. Jugar en manual, chicos. Creo que nadie ha hecho un modo carrera en este FIFA jugando en manual. Es bueno, va a ser muy complicado. No sé ustedes qué opinen, pero pues, hombre, más realista que un modo carrera de esos. Bueno, aunque eso no tiene que ver con el realismo, sino con la dificultad del juego. Qué mal chutado Henderson. Bueno, Henderson no es goleador, ¿no? No sé, y continuar el modo carrera con el Everton. No sé ustedes qué opinen, chicos. No sé ustedes qué opinen. Pero podría ser genial. Podría ser muy interesante jugar en manual. Controles todo en manual, disparos, pases, etc. Muy bien, concentrémonos a ver si somos capaces de hacer otro gol. Llega doble presión, le van a sacar la pelota. Ahí la tiene Salah. ¡Ay, Salah se lo comió! No lo puede creer, Salah. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Gabriel Jesus. Tapa bien. ¡Úpale! ¡Qué bien están defendiendo! Era el tercero, por Dios, era el tercero. Vamos con Joe Gómez, vamos con Matic es la cosa, no Matic. Vale, muy bien el portero de la Juve, el portero del conjunto italiano. Uyuyuki.
úpale, pero aquí tenemos porterazo y todo el mundo lo sabe. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Rápida transición al ataque. Ojo con la que... ¡Ay! ¡Time finish! 3 goles, chicos, goleada abrupta. Y esto ya no tiene sentido, esto ya no tiene ningún sentido. No vimos a Dua Lipa, quise verla en el terreno de juego, pero no nos dieron la oportunidad. Veamos. Aquí una falta, a ver si de pronto la vemos por aquí en algún momento. No, por aquí no aparece. Vamos a ver, vamos a intentar crear una ocasión en la que arruinemos el gol. ¡Epa! A ver si por aquí vemos. Bueno, vimos el técnico de la lluvia ahí, pero no vemos nuestra directora, nuestra manager, chicos, la busco. A ver. Keita. Aquí está. Chicos, en los próximos días voy a intentar mejorar los gráficos de este FIFA. Para que nos queden... Bueno, claro que todavía no sabemos cómo son los gráficos realmente de Next Gen del FIFA. Pero una vez salga, vamos a intentar mejorar los gráficos para que nuestros partidos se vean al mejor estilo de la Next Gen. Muy bien, finaliza. No sé si la podamos ver. A ver, atentos. Tiembla el estadio, estamos en Turquía. Campeones de Champions. Bueno, eso no es nada difícil con este club. Bentancur sin su rostro, pero ¿por qué no le ponen el rostro FIFA? Por Dios, actualizaron varios rostros en esta actualización, pero valga la redundancia, pero no el de Bentancur. Ahí está, veamos a ver si sale nuestra DT, nuestra manager por ahí en algún lugar. No, nada, tenemos a Virgil van Dijk, tenemos todos los muchachos felices. Y definitivamente no, por aquí tampoco está. A ver, aparecen los hinchas, todo el mundo, pero no aparece Dua Lipa por ningún lado. Bueno, debe estar por ahí, pero pues ya saben que hay que buscar el momento idóneo para poderla ver. Es en determinados momentos en el que podemos ver a los DT. Chicos, al parecer no va a ser posible ver a nuestra directora técnica, pues de mi parte no es más, solo me resta despedirme y decirles que por favor estén atentos porque vamos a continuar esta serie, pero pues reconstruyendo equipos de verdad, o sea, ya no más mamadera de gallo, ya no más tomadera de pelo, vamos a buscar el peor equipo de Inglaterra y lo vamos a reconstruir, lo vamos a poner a ganar esa Champions, porque en ese tipo de reconstruyendo no tenemos límite de temporadas. Chicos, sin más me despido, poderoso like, adiós.